Estimado ministro, amigas y amigos conectados a través de ICARE y de MOL a esta transmisión virtual. Muy buenos días. Les quiero desde ya agradecer su tiempo y que nos acompañen en este nuevo evento de ICARE. Agradecemos esta mañana la presencia del ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, a quien ICARE ha invitado a este foro para conversar acerca de las principales medidas implementadas y por implementar para proteger la economía y principalmente el empleo en el marco de la crisis que está enfrentando el mundo y nuestro país. Les quiero contar que este evento será conducido simultáneamente por quien les habla y también por el vicepresidente de ICARE, don Lorenzo Gasmuri. Antes de comenzar, quiero agradecer el permanente compromiso con ICARE de nuestras empresas socias, empresas que nos respaldan y que hacen posible este y otro tipo de eventos que organizamos desde ICARE. A todas ellas les expresamos nuestro gran reconocimiento. También, como saben, este evento es transmitido por internet a través de icare.cl y EMOL, y numerosos otros canales que se han unido a esta transmisión. A quienes les guste el Twitter y deseen comentar lo que vaya mostrando este evento, los invitamos desde ya a encontrar sus comentarios con el hashtag ICARE. Quiero contarles que este evento ha despertado un gran interés, lo que ciertamente demuestra la preocupación que todos tenemos por esta pandemia. Pero también demuestra la oportunidad que tenemos de colaborar, la oportunidad que tenemos de unirnos, la oportunidad que tenemos de trabajar juntos, la oportunidad de Chile ayuda a Chile. Queremos, antes de darle el paso a, seguro, los importantes comentarios que hará nuestro ministro de Hacienda, compartir con ustedes un breve video que refleja justamente lo que ustedes, quienes siguen a ICARE, han querido compartir con nosotros esta mañana. Corre el video, por favor. Hasta ahora, producto de esta pandemia, hemos escuchado del gobierno ayudas para las personas, pequeñas y medianas empresas. ¿Se han considerado medidas que puedan ayudar a paliar esta crisis para las grandes empresas? ¿Y cuáles serían? Probablemente está la inquietud de muchos. Pero créame que en la pequeña y mediana empresas, que en la realidad regiones y a quien represento, la urgencia de los recursos de las líneas de crédito es para pagar los compromisos de fin de mes, es decir, en 15 días. Para cortar el plazo de desembolso de los recursos, ¿han pensado en solicitarle a los bancos aprobaciones regionales o por macrozonas para así evitar el cuello de botella de Santiago? ¿No cree usted que el sistema de clasificación de pymes en Chile está obsoleto y deberíamos tener una matriz que incluya mercado en el cual se inserta la empresa, concentración del mercado, nivel de venta, número de empleados, y así construir un sistema de clasificación de pymes más justo y que permita una mayor diferenciación del mercado? Entonces quería preguntarle cómo esto va a afectar a los hogares rurales, ya que ellos también son los que más les afecta la pobreza multidimensional, y qué proyecciones tiene pensado el gobierno para justamente la población rural de Chile, que asciende a alrededor de 4,5 millones de personas. Mi pregunta es, ¿de qué forma se está pensando acelerar el proceso para que los recursos efectivamente lleguen pronto a sus beneficiarios? También quería preguntarle si se están desarrollando nuevos instrumentos específicos para las personas que participan de una economía informal, aquellos que no están bancarizados o aquellos que trabajan de forma independiente y no tienen contrato. ¿Qué instrumentos se está pensando diseñar para ellos? Y preguntarle también qué mecanismo transparente se está diseñando para poder evaluar de qué forma estos recursos están llegando a sus destinatarios y a qué costo. Y por último también preguntarle si es que cree que los gremios podrían contribuir con el gobierno en acelerar este proceso de distribución de recursos y cómo. Le solicitamos al gobierno mayor protección para poder seguir trabajando en el campo y también a la banca que nos den mejores condiciones económicas para poder seguir enfrentando nuestros compromisos y enfrentar esta pandemia y esta crisis que se nos viene.
La agricultura no para, la agricultura produce alimento y la agricultura da trabajo. Protejámosla, cuidémosla y démosle condiciones para poder seguir haciendo nuestras labores del día a día. Ministro, el daño económico que esta pandemia está provocando en el país es y será enorme. ¿Cómo está preparando Hacienda los instrumentos e incentivos necesarios para anticipar y fortalecer el rebote y acelerar su impacto para así poder activar a los sectores que más contribuyen a la reactivación, como por ejemplo, poder anticipar la inversión pública regional y activar la construcción que a su vez permite generar encadenamientos con otras iniciativas? Y quería preguntarle si dentro de los planes que tienen está el de ayudar o generar algún tipo de apoyo a empresas que debido a los productos que comercializan tienen una venta superior al 1.000.000 de UF y márgenes que no sobrepasan el 1%, esto debido a que gran parte de ese margen viene dado por el importador. Sumado a esto, son empresas que tienen una gran dotación de personal, lo que sumado al ingreso están consideradas como grandes empresas, no pudiendo acceder a ninguno de los planes de apoyo que hasta el momento ha hecho el gobierno. La pregunta va un poco en ese sentido, que no son empresas íconos, sino que son empresas con gran facturación, pero con márgenes muy pequeños. La región de la Araucanía y principalmente la provincia de Malleco, tristemente lideran los últimos puestos de varios indicadores económicos en nuestro país. Sumado a esto, y durante años, se ha ido erosionando el Estado de Derecho en nuestra zona, lo que naturalmente ha generado incertidumbre y desconfianza en algunas instituciones. A esto se agrega, hoy en día, la crisis sanitaria y económica que lamentablemente nos dejará la pandemia del COVID-19, que será otro factor a la crisis que nuestra región ya vivía. Dicho esto, ha considerado implementar medidas exclusivas para nuestra región que nos permitan y garanticen reactivar con mayor rapidez nuestra economía. Querido ministro, no puedo dejar pasar esta oportunidad sin felicitarte por la valentía y sencillez con que has tenido que enfrentar tantas dificultades que ha tenido Chile desde que te tocó asumir este cargo. Quería aprovechar la oportunidad para preguntarte respecto del rol que puedas ver en el mercado de capitales como infraestructura y lugar en el cual se podrían resolver algunas de las dificultades que Chile atraviesa en la actualidad. Tenemos un mercado con inversionistas institucionales fuertes, con diseños de productos que pueden ser de gran utilidad frente a las dificultades y que podrían ponerse a disposición de la solución que se pueda diseñar para el rescate de nuestra economía. ¿Ves algún rol en el mercado de capitales en este proceso? ¿Cómo crees que puede ayudarse desde la perspectiva del sector privado, colaborando con el sector público, para que construyamos un sistema económico que nos pueda sacar adelante post-crisis del virus que nos está afectando? Muchas gracias por tu respuesta. Segundo, si es que ve alguna oportunidad de todo esto, ¿estamos mejor preparados que otros países para enfrentar esta crisis? Y esto nos podría traer beneficios específicos en el mediano o largo plazo. ¿Qué tipo de beneficios podrían ser estos? Creo que todos hemos entendido que el fenómeno que estamos viendo en el mundo y específicamente en nuestro país a raíz de la pandemia va a ser un fenómeno transitorio. Por lo tanto, todos estamos trabajando ya y pensando en todo lo que es el momento de la reactivación de nuestra economía. Quisiera preguntarle, ¿cuánto cree usted que influirá en ese proceso de reactivación o cuánto riesgo e incertidumbre le incorporará el que nuestro país en esos tiempos esté enfrentando un proceso de plebiscito y un eventual proceso constituyente? Si dado los niveles que registraban los chilenos ya antes de esta pandemia, que según el propio Banco Central señalaban que del 100% de los ingresos, el 75% correspondía a deuda, y hoy día, con la situación económica que se proyecta, probablemente va a ser mucho peor, es si el gobierno de verdad está decidido a legislar en forma urgente para que tanto los emisores de tarjeta como los prestamistas no bancarios puedan ser regulados, igual como son los bancos y otras entidades que prestan, de tal manera de proteger a los más vulnerables de este tipo de asimetrías de información y de abuso. Bueno, quiero agradecer la
la importante cantidad de testimonios, de preguntas, de reacciones a lo que convoca este evento. La verdad es que eso demuestra que efectivamente es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos, ¿eh? Cómo esta pandemia que nos está afectando a todos va a llevar a que tomemos las acciones y las respuestas que nos permitan salir fortalecidos de esta difícil situación. Quiero darle la bienvenida a Lorenzo Gasmuri, ¿ya? Que vamos a estar conduciendo conjuntamente este encuentro. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Claudio, y buenos días a todos los que nos siguen en este evento de icare.cl. Estamos a algunos segundos de que se conecte el ministro, pero queríamos brevemente una reacción. Lorenzo, ¿cómo has visto estas preguntas? ¿Cómo has visto estos comentarios de quienes se han interesado por este nuevo evento de ICARE? Mira, yo partiría haciendo como una mirada transversal y reforzando lo que tú decías al inicio. La crisis que estamos viviendo es de una magnitud que nunca conocimos y por lo tanto los esfuerzos de colaboración, esto no es un esfuerzo solo del gobierno, es un esfuerzo del gobierno, de las empresas, de los sindicatos, de la comunidad completa. Creo que independientemente de los recursos, la capacidad de ejecución, cuando hemos escuchado a pymes que hablan de necesidades de caja por los próximos 30, 45 días, bueno, todo el sistema tiene que alinearse detrás de un objetivo grande que es un objetivo país. Pero efectivamente uno está esperando las respuestas del ministro, pero creo que es más que el ministro, es todo el país que tiene que unirse detrás de este tremendo desafío, porque la economía se va a recuperar rápido, pero van a ser 60 o 90 días muy difíciles. Por eso, y quiero justamente con eso agradecerle al ministro Ignacio Briones que se suma a este encuentro. Gracias, ministro. Sabemos que su agenda es una agenda muy intensa. Le agradecemos que nos acompañe justamente en este encuentro, donde usamos la tecnología, donde usamos esa llegada a cientos y miles y millones de chilenos que quieren escucharlo a usted, ministro, que quieren justamente ver cómo usted está liderando desde el frente económico, del frente institucional, desde el Ministerio de Hacienda, esta crisis, esta pandemia que, como usted bien ha dicho, nos afecta a todos y va a ser intensa. Gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana y muy bienvenido. Hola, Claudio. Buenos días. Un placer estar acá con usted en esta plataforma nueva que funciona bien y que nos hemos ido familiarizando con ella todos. Saludar a todas las personas que nos escuchan en esta transmisión en directo. Y bueno, como ustedes señalaban, la verdad es que esta es una crisis inédita para todo el mundo, para Chile también. Rescato lo que ustedes dicen, acá es un esfuerzo compartido muy sustantivo y que es la única manera de poder salir adelante en este periodo bien difícil que nos va a tocar en los próximos meses fundamentalmente. Y que la verdad es que no se reduce a las acciones que pueda tomar el gobierno, si bien estamos ahí con todo y hemos ido, creo yo, reaccionando rápido, proactivamente con un paquete de medidas bien potentes, pero que indudablemente requiere del concurso de todos, requiere del concurso de las empresas de todos los tamaños, requiere el concurso de los trabajadores y de su comprensión de este momento excepcional, y requiere el concurso de la ciudadanía, porque la verdad es que acá es un momento en que se prueba la responsabilidad de todos, ¿ah? Y la comprensión de todos. Sin eso creo que es difícil que logremos los resultados que estoy seguro como país vamos a lograr para salir adelante de esto. Yo quisiera, en lo que sigue, preparé una breve presentación con algunos elementos económicos generales, con un resumen de las iniciativas que estamos llevando a cabo y algunas reflexiones finales. A ver, déjenme partir por el escenario macroeconómico, probablemente es por ustedes conocido, pero nunca está de más volver a mostrarlo, porque la verdad es que es bastante elocuente respecto del momento que vive el mundo y que vive Chile. La semana pasada, las proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional en su World Economic Outlook, y la verdad es que los números son bien decidores. Tenemos
con probabilidad 1, una recesión mundial de un orden de magnitud bien significativo. Se proyecta una caída de la actividad mundial de 3%, pero más relevante que esa caída es el diferencial respecto a la estimación previa que teníamos tan solo en enero de este año, que era un crecimiento positivo de 3,3%. O sea, acá estamos hablando que en pocos meses tuvimos un cambio en lo que refleja una baja de 6% en la actividad y un poco más. Ahora, la buena noticia de esto es que el escenario central que tiene el Fondo Monetario, y es el mismo que tiene el Banco Central y el que tenemos nosotros en el Ministerio de Hacienda, es que el año 2021 debiera ser un año de recuperación, de una recuperación importante. Por supuesto, esto no está grabado en piedra, y quiero subrayar acá un elemento fundamental que va a cruzar toda mi presentación, que es que para que esto ocurra tienen que concurrir dos elementos. Por supuesto, un control adecuado de lo sanitario, y creo que en esta materia Chile lo ha venido haciendo bien, y así ha sido reconocido afuera. Pero en segundo término es fundamental las acciones económicas que nosotros vayamos tomando, de forma tal de asegurar un elemento que es fundamental, que es lo que cruza toda nuestra reflexión y todo nuestro esfuerzo como autoridades económicas, y no digo solo la del gobierno, sino que también la coordinación muy elevada, y que cabe agradecer, que tenemos con el Banco Central y también con las autoridades regulatorias financieras. Estoy pensando acá en la Comisión de Mercados Financieros, por ejemplo. Y este esfuerzo dice relación con evitar a toda costa que este shock transitorio muy, muy fuerte que vamos a tener en los próximos meses, no solo nosotros, sino que el resto del mundo, se transforme en uno con consecuencias permanentes en términos de destrucción de empresas, en términos de destrucción de empleo, en consecuencia de destrucción de ingresos de las familias, con las consecuencias socioeconómicas que eso conlleva. Creo que ese es el elemento clave que guía todo nuestro accionar. Sabemos que esto va a ser transitorio, sabemos menos bien cuánto va a durar esta transitoriedad, pero con todo va a ser transitorio, y de lo que se trata acá es de, en este periodo de hibernación en el cual vamos a entrar, y que para efectos del aparato productivo es un periodo de hibernación que puede ser extremadamente costoso, seamos capaces de mantener a las empresas vivas, a las relaciones contractuales vivas, de forma tal de que cuando este paréntesis haya terminado, nosotros podamos volver a levantarnos y volver a retomar la actividad, el empleo, los ingresos con fuerza. Esa es la reflexión central. Ahora bien, este escenario económico naturalmente se ha traspasado a distintos indicadores relevantes, ¿no es cierto? En primer lugar, los precios de los commodities, todos han subido casi todos han subido una caída significativa, incluyendo el precio del cobre, que es nuestro principal producto de exportación. Y por supuesto esta realidad económica se ha traducido también en los mercados financieros. Aquí simplemente muestro la caída acumulada que ha habido en el patrimonio accionario en distintas bolsas del mundo. La verdad es que estamos hablando de caídas muy, muy, muy significativas. Me salto en esta presentación otros efectos en los mercados financieros que tienen que ver con las tasas de interés, particularmente en el segmento de bonos corporativos, y qué es lo que ha motivado el accionar decidido de las autoridades monetarias en el mundo y también en Chile, de forma tal de evitar una inestabilidad financiera que pueda tener consecuencias mucho más profundas en el sector real. Respecto a las proyecciones de crecimiento para Chile, y en línea con lo que les decía, las distintas estimaciones que hay de crecimiento para este año en nuestro país muestran inevitablemente una recesión. Esto nos lleva a que vamos a tener el peor año en términos de crecimiento económico desde la crisis de los 80. Recordemos que en la crisis subprime, por ejemplo, la caída de nuestra actividad económica fue apenas por encima de 1%. Hoy día el Banco Central, en su escenario central, proyecta una caída de 2%, lo mismo que tenemos nosotros en Hacienda, pero, por cierto, hay otras estimaciones de analistas, del Banco Mundial, del propio fondo,
y me detengo en esta última, que como ustedes saben, la semana pasada proyectó una caída de nuestra actividad para este año del 4,5%. Es decir, acá las cifras admiten mucha volatilidad, mucha dispersión. De hecho, las cifras, y lo mostraba en el primer gráfico, cambian a la orden del día, porque esta es una crisis que es evolutiva, que es dinámica, que nos va entregando nueva información toda la semana y que va generando reacciones de la autoridad que van afectando positiva o negativamente esta proyección de crecimiento. Pero en lo concreto, lo que quiero destacar acá es que va a haber una recesión en Chile este año, así como la va a haber en el mundo. Pero en la gráfica de la derecha, y consistente con lo que les decía delante, nuestro escenario central es una recuperación importante el año 2021. El propio Fondo Monetario situaba este crecimiento proyectado en 5,3%, que es uno de los más altos de la tabla a nivel de los distintos países que se analizan, lo cual es una buena noticia. El Banco Central tiene una estimación un poquito más conservadora, lo mismo que nosotros, pero en lo concreto, si hacemos las cosas bien, y creo que estamos en esa dirección, debiéramos tener la capacidad de levantarnos firmes el año 2021, y eso me parece muy importante que lo tengamos a la vista, porque nos da primero una nota de esperanza, una nota de optimismo, pero también, volviendo a lo que decía al principio, nos obliga a enfrentar este problema todos juntos, ojalá de la mejor manera, de la manera más coordinada posible, de forma tal de que ojalá este escenario se materialice. Estoy seguro que hacia allá vamos. Ahora bien, está claro a estas alturas que este shock que sufre el mundo es lo más inédito que nos ha pasado en 100 años, y es inédito por la pandemia, por la parte sanitaria, evidentemente por las consecuencias en vidas humanas que esto está generando, por el estrés que genera en los sistemas de salud, pero también por una cosa bien importante de la cual a veces hablamos poco, que es la psicología colectiva, llamémoslo así. Nosotros vemos nuestra vida cotidiana como las personas, los ciudadanos, ustedes, nosotros, estamos afectados y consternados con esto que pasa. Es algo tan novedoso para lo cual no estábamos preparados, que hemos ido aprendiendo en el camino cómo ir enfrentando. Y eso creo que es un elemento a tener en cuenta precisamente en aras de un tema al que me voy a referir más adelante, que es la necesidad de ir conviviendo con esta crisis de forma tal de ir tomando las medidas que permitan que la economía vaya funcionando paulatinamente, de forma distinta quizás, y que sea compatible con las medidas sanitarias. Es obvio, lo dice el Fondo Monetario en su último informe, que las medidas necesarias para reducir el contagio y para proteger las vidas son una inversión importante en la salud humana, pero también en la salud económica de largo plazo. Por otra parte, y esto lo subraya el Fondo Monetario, y es lo que también yo mencioné, en la escala de esta crisis, que es una crisis muy especial, porque es un shock de oferta y un shock de demanda a la vez, y que no se resuelve con los instrumentos tradicionales que tenemos para enfrentar crisis financieras o simples recesiones, en las cuales en el primer caso uno típicamente apela a las medidas monetarias, de inyecciones de liquidez simplemente, o de acciones en los mercados financieros. Eso obviamente es un elemento importante, pero no es lo que resuelve esta crisis por sí solo. Y por el otro lado, en el caso de una recesión más tradicional, que son las palancas fiscales para reactivar la demanda agregada, el consumo, la inversión por el lado público, que es en parte lo que nosotros implementamos en diciembre, post 18 de octubre. Ninguna de estas herramientas tradicionales son suficientes en esta crisis, porque, como insisto, es una crisis que dice relación con un cambio muy profundo en nuestros hábitos, en nuestra vida cotidiana como ciudadanos, como consumidores, pero también como productores o empresarios. Las capacidades productivas y de consumo, producto de la crisis sanitaria, se ven alteradas. Y un punto que me parece muy relevante, que ha estado en la discusión en estos días, y yo creo que es una discusión muy necesaria, es que acá no podemos olvidar que si bien la salud es un elemento prioritario, y así lo destaca el Fondo Monetario, acá está en juego proteger la vida,
pero también es fundamental proteger los medios para la vida. Y esto es algo que yo señalaba en una entrevista en el diario La Tercera este fin de semana, porque la verdad es que si uno lleva esto al extremo, todos entendemos que una situación extrema de cuarentena total, de confinamiento permanente, no resiste ni mentalmente para las personas y por supuesto tampoco resiste el aparato productivo y la capacidad de generar los medios para la vida, los productos que consumimos, los trabajos que tenemos y los ingresos que recibimos. Entonces acá hay un equilibrio, un delicado balance, que es lo que está en el accionar de todas las autoridades económicas y en la nuestra también, de cómo ir balanceando adecuadamente las dos cosas, que al final del día son parte de una misma moneda, porque en definitiva de lo que se trata y lo que nos preocupa es el bienestar de los chilenos y de las chilenas, y ese bienestar evidentemente tiene una componente sanitaria que es fundamental, pero también tiene una componente de los medios para la vida, los ingresos, el trabajo, la capacidad de generar producción, y son los dos elementos que cabe poner en una balanza. No son excluyentes el uno con el otro. Creo que, como ha dicho el presidente de la República, acá de lo que se trata es convivir de manera inteligente con esta pandemia que nos va a acompañar por un buen rato, aplanando la curva todo lo que se pueda de forma tal de nunca saturar nuestro sistema de salud y así tener que evitar muertes de nuestra población, particularmente la gente con enfermedades crónicas o adultos mayores, pero compatibilizando eso con los resguardos de seguridad, con las protecciones, con los distanciamientos, de forma tal de que nuestra vida cotidiana pueda retomar de forma distinta, pero retomar al fin. Ahora bien, ¿cómo hemos respondido nosotros? La verdad es que yo como ministro de Hacienda es increíble la dimensión que toma el tiempo en situaciones como esta, porque la verdad es que es un sinfín y una sucesión de iniciativas que van pasando todas con sentido de urgencia, que es lo que corresponde, y que uno termina una y salta inmediatamente a la otra, y pocas veces tiene el momento como de hacer un recuento, pero la verdad es que han pasado hartas cosas, y yo creo que nos hemos movido bien, y no lo digo solo como gobierno, sino que como país. Nosotros, si nos comparamos en términos de las respuestas fiscales, en términos de recursos movilizados, tenemos hoy día acciones resumidas en dos planes que hemos presentado, que representan recursos movilizados, gasto fiscal, pero también simplemente recursos fiscales de inyección de liquidez, de fondos que van al empleo, etcétera. Me salto los detalles, estamos en el orden del 7% del producto. Este es un número que se compara bastante favorablemente con otras economías. Por supuesto, en estas comparaciones hay de todo, y a veces es difícil comparar porque se comparan peras con manzanas, pero con todo lo primero que quiero señalar es que nosotros hemos actuado en un orden de magnitud relevante, importante y sobre todo con mucha celeridad. Y acá permítanme detenerme un segundo, porque voy a detallar estas medidas que ustedes conocen, pero quiero de entrada hacer un punto que me parece fundamental y que me va a permitir retomarlo cuando me refiero a la situación fiscal al final de esta presentación. Nosotros como país, y creo que esta crisis lo muestra, tenemos que estar orgullosos y valorar muy profundamente la institucionalidad que hemos construido en el pasado, bajo gobiernos de distintos signos. Lo digo porque hace pocos meses esta institucionalidad estaba cuestionada en muchos aspectos, donde se nos llamaba, por ejemplo, a relajar nuestra rigurosidad fiscal, apelando, por ejemplo, que teníamos millones de dólares en ahorro en nuestro fondo soberano y que era tiempo de gastárselo, llamándonos a emitir y emitir deuda, porque Chile tenía buenas condiciones de acceso a los mercados. Y yo lo que quiero subrayar es que hoy día la capacidad de respuesta que ha tenido el país se debe en buena parte a nuestra seriedad en el pasado, y creo que si hay algo que cabe valorar, reforzar en adelante, insistir, es el valor de esta institucionalidad que ha sido construida por nuestro país.
Si yo me refiero, por ejemplo, a lo que hicimos en protección del empleo, a través de la ley que dictamos y que tuvimos a bien aprobar muy rápidamente en el Congreso, y cabe agradecer esa celeridad del Congreso, que también habla de una fortaleza institucional. La verdad es que ese proyecto estaba anclado en una institucionalidad creada años atrás, en gobiernos de distintos signos que el nuestro, donde fuimos capaces de acumular 12.000 millones de dólares de ahorro en un fondo de seguro de cesantía. La verdad es que son muy pocos los países del mundo que tienen ese colchón de ahorro, y que nosotros hoy día estamos utilizando y estamos permitiendo salvar decenas de miles de empleos. Como decía, tenemos una regla fiscal que ha sido cuestionada a veces, pero que hoy día muestra todo su valor. Hoy día que agradecemos haber tenido años de rigor fiscal, de tener bajos niveles de endeudamiento, de poder acumular ahorros que hoy día nos permiten enfrentar esta crisis de una manera muy distinta, muy superior al resto de nuestros países, y debemos sentirnos orgullosos de eso y valorarlo, cuidarlo en adelante. A veces es muy fácil criticar y decir que en 30 años no se ha hecho nada, cuando la verdad es que se han hecho muchas cosas bien, y hoy día estamos agradeciendo esas cosas que se han hecho bien. Ese era un punto que me gustaría, que quería destacar. Quiero destacar además, porque también es parte de una discusión que ha habido, es la institucionalidad robusta que tenemos en términos de la supervisión del mercado financiero, a través de una comisión de mercado financiero altamente profesional, especializada, de tener una banca solvente, robusta, que es capaz de responder en estas ocasiones, de tener un banco central autónomo, que es un lujo para este país, y que ha respondido con celeridad, con acciones decididas. En fin, no me alargo más, pero simplemente poner arriba de la mesa los distintos pilares institucionales que como país hemos construido, y que se agradecen y se valoran como nunca en esta crisis, porque es lo que nos permite ir respondiendo de forma firme y decidida. Yo les mencionaba antes que uno de los desafíos fundamentales que tenemos en adelante, y es una de nuestras motivaciones principales como gobierno, es que, por supuesto, aparte de la contención del problema sanitario, que es prioritario, que duda cabe, tenemos un deber fundamental de balancear las medidas sanitarias con el funcionamiento, aunque sea parcial y de forma distinta, del aparato productivo, porque acá hay que ser muy claro y muy honesto. Lo mostraba yo en las láminas anteriores. Esta crisis sanitaria va a tener un impacto muy significativo en nuestra economía, y yo quisiera salir un poquito de la abstracción de la palabra economía. La economía es una ciencia social, y como ciencia social se preocupa a las personas. Cuando nosotros hablamos de un impacto significativo en nuestra economía y de la necesidad de volver a funcionar de forma distinta, de que la economía vuelva a funcionar de forma distinta, pero funcionar dice relación con esto que es el bienestar de personas de carne y hueso que están detrás de cada empleo, de cada negocio, de cada comercio, y eso es importante que lo entendamos de esta manera, porque no es una dicotomía salud versus economía. Las dos forman parte de un compuesto donde al final del día hay personas y su calidad de vida. De hecho, varios países que de los que más admiramos, han empezado a reabrir de forma parcial y paulatina su actividad económica. Y ese es el desafío que nos convoca en estos minutos. Y nadie tiene una respuesta que esté grabada en piedra. La verdad es que este es un proceso de descubrimiento, un proceso evolutivo, donde vamos a tener que ir en un proceso de prueba y error, y eso nos obliga a ser prudentes, a ser muy responsables, y sobre todo a un punto que a mí me parece fundamental, del cual creo que hablamos poco, pero me parece que es el concepto clave, que es poder dar certezas a las personas, a los trabajadores, en sus distintos ámbitos, en sus distintas empresas, o si son independientes, de que este retorno parcial, paulatino a la actividad, es un retorno parcial hacia un entorno de seguridad. Creo que hay un esfuerzo importante por transmitir acá que nosotros podemos volver a funcionar en un entorno seguro, ya sea en el trabajo,
ya sea en el colegio, ya sea en el sector público. Creo que dar esas señales de seguridad que tranquilicen las ansiedades que están repartidas en la población es el elemento clave para que esta aspiración que todos tenemos, porque entendemos que es fundamental que la actividad económica y nuestra vida cotidiana vaya retomando paulatinamente. Insisto, para que eso ocurra es fundamental que esta certeza de estar en un entorno seguro, de que se puede funcionar bajo ciertos protocolos de seguridad sanitaria, vaya ocurriendo y vaya instalándose. Déjenme resumir brevemente ahora las medidas que hemos adoptado. Insisto, a veces hace bien hacer un resumen, que a uno se le va olvidando cada vez que salta de un tema a otro. Me voy a saltar los detalles, pero nosotros lanzamos, parece que fuera hace una eternidad, pero fue el 16 de marzo el primer plan económico que involucraba recursos por cerca de 12.000 millones de dólares. Y más allá del detalle de las medidas, tenía como norte, en primer lugar, reforzar y dar una señal concreta de garantía de un presupuesto para el sistema de salud que fuera capaz de absorber todas las necesidades de esta crisis. En segundo término, ponía el acento en proteger los ingresos familiares y los puestos de trabajo, aquí a través del proyecto de protección del empleo, esencialmente al que me referí recién, y por último, medidas de liquidez ocupando la caja fiscal a través de devoluciones anticipadas de impuestos, a través de la suspensión del pago de los PPM para todas las empresas de cualquier tamaño en los próximos meses, y en fin, una serie de iniciativas de ocupar la caja fiscal para inyectar liquidez a las personas y a las empresas, en el entendido que esa es la condición necesaria para que puedan mantenerse con aire, mantenerse vivas, respirando y sortear este paréntesis. Quiero decir una sola palabra respecto al plan de protección del empleo, sobre todo a la luz de las cifras que hemos conocido la semana pasada y que muestran que más de 50.000 empresas tendrían interés en acogerse a este mecanismo, involucrando a casi 800.000 trabajadores que harían uso de la suspensión temporal del contrato de trabajo. Esta es una cifra bien impresionante, la verdad, pero solo permite reforzar que la medida fue una medida adecuada y que era tan importante que fuera tomada con celeridad, porque en definitiva esos 800.000 puestos de trabajo potenciales que pueden acogerse a esta suspensión temporal del contrato laboral, uno puede mirarlo como 800.000 puestos de trabajo que de lo contrario estaban en riesgo de perderse, de destruirse. Y el centro de este proyecto y la innovación grande que introdujo, es decir, tenemos un fondo de seguro de cesantía que acumula 12.000 millones de dólares, es harta plata. Queremos evitar a toda costa que el vínculo contractual se rompa porque entendemos que esta crisis o este paréntesis es transitorio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo a su vez nos hacemos cargo de que las empresas, muchas de ellas están sin ingresos de caja y si no tienen ingresos de caja no pueden pagar sueldos y además se van a ir de espaldas, así que están con problemas de caja? ¿Cómo evitamos a su vez que destruyamos empleo y que empresas? Bueno, esta fue una solución bien creativa para hacerse cargo de aquello y los resultados me parece a mí que están a la vista, ¿ah? Y quiero insistir en que esto fue posible porque teníamos ese colchón de ahorro construido con ahorros en el pasado por trabajadores y empleadores, producto de una buena institucionalidad, de buenas políticas públicas que ha generado nuestro país. Adicionalmente, este proyecto, y por eso que me parece a mí que es un proyecto que fue muy bien pensado y estructurado, tiene dos etapas. Tiene esta etapa de suspensión temporal del contrato de trabajo, que permite sortear este chaparrón, pero tiene un segundo momento, que es la posibilidad de tener una jornada flexible, una media jornada, por ejemplo, con su trabajador, sin que éste reciba la mitad del sueldo, sino que más de la mitad del sueldo, 3/4 del sueldo, viniendo la diferencia desde el seguro de cesantía nuevamente. Entonces esto es interesante porque son dos momentos, un momento de pausa, de hibernación, y un momento de salida gradual de cara a retomar la normalidad y las ventas.
Enseguida, hace días atrás presentamos un segundo plano, un segundo paquete de medidas que tiene esencialmente dos nortes, siempre girando sobre lo mismo. Acá proteger los ingresos de las familias chilenas, ya sea directamente, ya sea indirectamente a través de la protección de las empresas y de los empleos. Y entonces lo que hicimos acá, primero creamos un fondo para la protección de los ingresos de los más vulnerables por $2.000 millones. De lo que se trataba acá es de dar una señal muy concreta, muy robusta, de que acá hay un monto significativo de recursos para ir en ayuda de las familias más vulnerables que enfrentan una caída de ingresos inusual y que en consecuencia es extremadamente significativa precisamente para las familias que son más vulnerables y que solo cabe apoyar. Hay que pensar que en situaciones como esta, esas familias encierran ansiedades, dolores, incertidumbre, y obviamente lo que nosotros quisimos marcar acá es que el Estado, el gobierno no los va a dejar solos en esta incertidumbre. Ayer el presidente anunció la primera medida con cargo a estos fondos, que es la creación de un ingreso familiar garantizado, precisamente atacando, dirigiéndose a las familias más vulnerables. Nosotros hemos insistido en que acá tenemos que tener mucha flexibilidad con los mecanismos. Esto es una película en desarrollo, no una foto. La crisis evoluciona y creo que la palabra clave acá es tener capacidad de reacción, tener flexibilidad para ir entregando las mejores respuestas conforme esta crisis avanza. Si ayer fue un bono y hoy día va a ser un ingreso mínimo garantizado para las familias, mañana podría ser perfectamente un subsidio al empleo, que probablemente sea muy necesario para ir retomando la actividad. Entonces, flexibilidad es la palabra clave. Yo quisiera contarles aquí una anécdota, porque este punto lo hice con mucha fuerza cuando en el Congreso planteamos el primer bono, el bono COVID-19. Se nos criticó mucho de por qué no había 5 bonos o 4 bonos, una serie de bonos en la misma ley, y nosotros siempre argumentamos que acá había que tener flexibilidad. Y la verdad es que fue una tremenda decisión no haber replicado ese bono por ley en 4 oportunidades, precisamente porque nos dimos cuenta que ese bono era impotente, era inadecuado, era un instrumento que está pensado para tiempos de normalidad y que nos sirve o no permite responder de buena manera a esta coyuntura. Y es por eso que en el intertanto, el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros hemos trabajado en el diseño de este ingreso a las familias, que nos parece una solución mucho más potente y adecuada a esta nueva realidad. Eso por el lado de los ingresos familiares, pero al mismo tiempo nosotros hicimos un plan muy potente de garantías estatales a través del FOGAPE, que permitan a través de la banca apalancar créditos con garantía estatal por cerca de $24.000 millones. Esto es lo más grande que se haya hecho nunca en esta materia en el país. Para que tengan un orden de magnitud, el FOGAPE, que siempre ha existido, estamos multiplicando por 20 veces sus recursos y la capacidad de apalancamiento que esto tiene. Como gobierno, lo que nos interesaba detrás de este plan es que pudiera llegar plata fresca, capital de trabajo, a las empresas de nuestro país, liquidez pura a la vena, que les permitiera mantenerse vivas, les permitiera tener oxígeno para sortear este primer momento y al mismo tiempo liberar caja para levantarse cuando la situación retome. Esta era la condición necesaria. Nosotros fijamos y definimos el marco de acción, una serie de condiciones a las cuales la banca ha adherido masivamente y cabe valorar esa respuesta y que nos permiten estar muy confiados de que acá vamos a tener un plan potente que efectivamente va a llegar no solo a las microempresas o a las pymes, también a empresas de mayor tamaño. Hemos ampliado el universo elegible de empresas, a empresas con ventas hasta 1 millón de UF, esto es como unos $30 millones, lo cual implica una ampliación sustantiva del universo de empresas. Estamos cubriendo el 99% de las empresas y el 84% del empleo. Y nos parece que esta es una medida muy bienvenida, muy potente, que va de la mano además con varias características que la hacen aún más atractiva. En primer lugar, el compromiso de los bancos conjuntamente con otorgar estas líneas de crédito de capital de trabajo.
de poder diferir en 6 meses cualquier amortización de capital o créditos preexistentes, lo que aliviana naturalmente la carga financiera de estas empresas que lo van a necesitar en los meses que siguen. Y al mismo tiempo, esta línea de capital de trabajo que se da en condiciones muy favorables, excepcionalmente favorables, tanto en términos de tasa, que como ustedes ya vieron, quedó definida en un máximo de la tasa de política monetaria más 300 puntos base, es decir, una tasa nominal anual con la tasa política monetaria actual no superior a 3,5%, una línea de crédito que tiene un periodo de gracia de 6 meses y que se puede pagar hasta en 48 meses en cuotas iguales. Entonces, creemos que es una facilidad muy potente, muy atractiva, que le va a permitir a muchas de nuestras empresas poder subsistir, poder pasar este chaparrón y augurar la posibilidad de que se levanten con fuerza más adelante. Insisto, antes de pasar a los números fiscales, en un concepto que es el central. Aquí de lo que se trata, en términos últimos, es poner todo nuestro accionar, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía y todas las horas de trabajo en hacer lo imposible porque los efectos transitorios y muy severos que esta crisis va a tener en estos próximos meses se transformen en efectos permanentes, ¿no es cierto?, que después son muy difíciles de recuperar. El valor que se destruye cuando una empresa se va de espalda no son solamente los fierros se recuperan, pero es el valor agregado, el talento, las ideas que están detrás de una empresa, eso cuesta recuperarlo, lo mismo con un empleo, y eso es lo que queremos evitar a toda costa, y es la base de que esta recuperación que esperamos en nuestro escenario central para el 2021 sea una realidad. Déjeme terminar con una breve revisión de la situación fiscal. Parto, y no está en la lámina, por señalar que en todo el mundo los países están tomando medidas excepcionales, que es lo que corresponde para momentos excepcionales. Esto quiere decir que todos los países del mundo van a experimentar déficits fiscales muy abultados, que son excepcionales, que son transitorios, y que, insisto, es lo que corresponde a este momento. En nuestro caso ocurre lo mismo. Quiero partir por mostrarles nuestros ingresos, proyectamos una caída muy significativa de ellos en el gráfico de la izquierda. Al día de hoy estamos proyectando una caída de 12% en los ingresos fiscales, que es un elemento que determina el déficit fiscal, y por otro lado tenemos una expansión del gasto también bastante significativa en términos comparados. Ahora, en términos de cómo se conjugan estos dos elementos, en términos del déficit fiscal efectivo, nosotros estamos proyectando, lo mostramos el viernes pasado en el informe de finanzas públicas. Al día de hoy estamos proyectando un déficit fiscal efectivo de 8 puntos del producto. Esto es casi 2 veces el que ocurrió en medio de la crisis subprime, y esto es resultado de la caída de ingresos con un incremento de gastos necesarios para abordar esta crisis. Consistentemente con ello estamos viendo un aumento, una variación, un aumento respecto al nivel de endeudamiento bruto que teníamos proyectado anteriormente, pero que con todo nos deja en niveles de endeudamiento brutos bajos a nivel comparado. Ahora, esta lámina me parece muy importante para poner en perspectiva este déficit de 8%. Me voy a saltar los detalles, pero ahí tienen un comparado de los países, incluyendo los países desarrollados, que más admiramos y que se suelen invocar en el debate, como para algunos mostrar o sugerir que lo que estamos haciendo en Chile es poco. Nos dicen, tal país está generando un paquete de puntos del producto. Al final acá la variable que importa es el déficit. Y yo lo que quiero mostrarles acá es que nuestro 8% de déficit está en la parte alta de la tabla, con la realidad de varias economías desarrolladas, lo que se proyecta para ellas, incluso muy superior de economías como los países como Alemania, como Nueva Zelanda, como Suiza. Entonces, este número creo que es importante ponerlo en perspectiva, porque el mensaje que hay acá es que corresponde, sin duda,
tener medidas excepcionales que signifiquen un déficit fiscal excepcional, pero en caso alguno se significa que el límite de eso es infinito. Nosotros estamos cerca de nuestro techo. O sea, si uno se compara con las otras economías, estamos ahí. Ninguna de las economías que admiramos está hablando de tener déficits fiscales de 20 o 30 puntos del producto. Estamos en 8 y estamos en la parte alta. Entonces, acá el mensaje es bien importante. En primer lugar, implica repriorizar. Implica priorizar con mucha fuerza los gastos del Estado en aquellas variables o aquellos elementos que más nos preocupan hoy día, que es por supuesto los gastos de salud, pero también todo lo que diga relación con el ingreso de las personas. Nosotros, respecto al fondo de 2.000 millones de dólares para proteger el ingreso de las familias más vulnerables, que les señalé delante, nosotros fuimos explícitos en señalar que esos 2.000 millones los financiamos íntegramente a través de reasignaciones del presupuesto. Reasignaciones que incluían, por cierto, inversiones que por razones obvias no se van a poder ejecutar completamente, por lo tanto hay recursos que se liberan porque esos proyectos de inversión no se anulan, sino que se difieren, pero también otras medidas, tales como la reasignación de viáticos de horas extraordinarias, la prohibición en el Estado de hacer nuevas contrataciones, de aumentar sueldos, de aumentos de grado y otras. Se nos ha criticado, algunos han criticado que esto no es gasto de verdad, sino que son reasignaciones. Y yo digo, pero por favor, si precisamente de eso se trata, ese es el valor de la medida, es poner toda nuestra artillería, todo nuestro esfuerzo allí donde están las prioridades de las personas, que son los ingresos de la familia. Dicho de otra manera, cuando nosotros tenemos un déficit fiscal que corresponde que sea alto y de forma transitoria como el que estamos teniendo, toda demanda o toda exigencia de gasto que haya en adelante tiene que ir acompañada en buena medida de reasignaciones, de forma tal de centrarnos en las prioridades fundamentales que tenemos por delante. Y creo que eso no es un problema, no es un defecto, sino que es una virtud. Es lo que corresponde hacer, es lo que hace cualquier familia cuando sus prioridades cambian, ellas reasignan su presupuesto. Y no veo por qué el Estado de Chile tendría que obrar de manera distinta. Es lo que corresponde hacer. La economía al final viene de la palabra en griego administración de la casa. Y eso que hace una casa, un hogar cualquiera, es lo que tenemos que hacer nosotros como Estado de Chile. Quiero comentarles que en esa misma línea nosotros veníamos trabajando, afortunadamente hace varios meses, en la idea de tener un presupuesto más flexible, un presupuesto en base cero, que precisamente se haga esta pregunta de aquellos montos del presupuesto que no están comprometidos por ley, es decir, que no tienen una rigidez estructural, hacernos la pregunta y que los ministerios se hagan esa pregunta de a dónde vamos a priorizar, porque la verdad es que el presupuesto en el pasado siempre ha tenido mucha inercia, y lo que estamos desafiando en este minuto es exactamente eso, es romper esa inercia para encontrar las nuevas prioridades que el país requiere hoy día. Déjenme hacer algunas reflexiones finales y luego quedo disponible para sus preguntas. A ver, lo primero, y esto me lo han preguntado muchísimo y circula en el ambiente, es qué va a pasar con nuestra discusión pública una vez que lo peor de la crisis haya pasado. En particular, hay preocupación respecto a si los hechos de violencia que veníamos conociendo luego el 18 de octubre van a volver a estar ahí, de si la discusión social que estábamos teniendo debiera retomar. Y al respecto, a mí me gustaría decir dos cosas. Lo primero es que va a ser evidente que esta discusión va a partir en un plano, va a tener un punto de partida que va a ser muy distinto del que teníamos por 18 de octubre. La razón es simple, vamos a tener una sociedad golpeada, vamos a tener empleos golpeados, vamos a tener empresas golpeadas y vamos a venir saliendo de una recesión muy dura. Creo que eso obliga a que todos tengamos un plano de mucha humildad para reconocer ese nivel nuevo de la discusión
atender a las que van a ser las prioridades sociales que van a surgir de la crisis, ¿no es cierto? Pero sin con ello renunciar, y me parece fundamental subrayarlo, a levantar la vista y mirar a largo plazo, a imaginarnos el Chile al 2040 y poder retomar esta idea de tener una hoja de ruta social y económica compartida, que defina bien las prioridades, que defina bien el gradualismo con que se van a abordar esas prioridades, pero con un gradualismo que sea efectivamente reformista, que dé oportunidades de una cancha pareja a nuestros ciudadanos, y siempre entendiendo acá, en esta ecuación fundamental, que el crecimiento económico es una palanca fundamental y hoy día lo estamos viviendo con mucha nitidez, producto de los meses que vienen. Creo que esta reflexión, y con esto termino, se va a tener que hacer cargo, además, de un hecho que se hace muy evidente en esta crisis, que es la informalidad. Si ustedes ven las familias más expuestas a este shock sistémico que estamos enfrentando hoy día, son los sectores informales, cualquiera sea su naturaleza, y por informalidad me refiero a aquellos que son completamente informales, como aquellos que son también parcialmente informales. Pensemos, por ejemplo, en la solución del seguro de desempleo que yo les decía antes y la potencia con que esto ha servido para proteger los empleos. Pues bien, esa es una solución que está disponible para los trabajadores formales que tienen un contrato de trabajo, que han ahorrado en el pasado junto con su empleador para construir este fondo tan útil para esta emergencia. Pero esa misma idea, uno quisiera replicarla a toda la sociedad, y en consecuencia creo que una primera idea fundamental acá es avanzar en formalizar todo lo que se pueda formalizar. Esta formalización no solo es necesaria para enfrentar coyunturas como esta, sino que también para uno de los temas que veníamos conversando y que es fundamental mirando hacia adelante, que es el tema de las pensiones. Bien sabemos que el problema de las pensiones, más que un problema de tasa de cotización, que sin duda es un tema de base de cotizantes. La base de cotizantes que tenemos en nuestro país es extremadamente estrecha, y es estrecha esencialmente porque atañe al sector formal. Entonces creo que acá hay una cosa que se desnuda con mucha fuerza, que es que con todos los avances que hemos logrado en nuestro país, tenemos unos niveles de informalidad en distintos grados que son altos, y que en situaciones como esta se manifiesta el costo de que sea así. Creo que en eso requerimos un acuerdo país para avanzar en formalizar todo lo que se pueda formalizar. Creo que esa es una cuestión fundamental. Lo segundo, y esto parece evidente, en esta discusión respecto al crecimiento económico, que me parece que hoy día se hace evidente en las personas cuán importante es este concepto abstracto, porque al final del día influye en la calidad de su vida cotidiana. Sin crecimiento económico, esa calidad de vida cotidiana se resiente fuertemente. Creo que va de la mano con otra discusión y otro concepto a veces etéreo, pero que es fundamental rescatar, que es la importancia del mercado, la importancia de una economía de mercado. La verdad es que en tiempos normales la palabra parece una entelequia, algo lejano o incluso algo pecaminoso o malo. Pero hoy día, cuando los mercados precisamente no están operando en plenitud, no están operando bien, es que se nos hace evidente el valor que el mercado tiene, el valor del mercado en general, pero también es el mercado de la pequeña feria, del pequeño comercio, de la mediana y gran empresa. El mercado en todas sus dimensiones, creo que hoy día, precisamente porque nuestra economía está funcionando a media máquina y hay muchos mercados que están funcionando a media máquina o menos, se hace evidente el valor de ese concepto abstracto, que yo creo que es uno de los ingredientes fundamentales de cara a esta reflexión de largo plazo, este Chile al 2040, que no debiéramos renunciar a pensar. Queda harto recorrido. Creo que esta crisis nos va a dejar muchos aprendizajes y muchas pistas de hacia dónde avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su completa y interesante presentación. Claudio nos tuvo que abandonar y es por ello que tengo el agrado de seguir yo con esta conversación. No quisiera avanzar a las preguntas sin rescatar 4 aspectos de su presentación. Primero, el realismo, el poner al país en la escala que tiene
y definir las medidas a partir de una visión muy real de la economía nuestra. Segundo, el foco. Creo que el foco que usted ha puesto en el empleo, en la protección de las personas, en general liquidez en la economía, creo que habla de una mirada quirúrgica que va directo al donde hay más dolor, y creo que se agradece esa mirada que apunta exactamente a los focos de mayor dolor hoy día. Y lo último, su referencia a la institucionalidad. Creo que en esta crisis, tanto las personas como las empresas, estamos en la reflexión de decir qué aprendemos de esta crisis. Algunas aprendemos más porque estamos muy involucrados en mantener la continuidad operacional, pero esa mención suya al valor de la institucionalidad que se prueba en una crisis que jamás anticipamos, creo que es un activo del país a la mira de un proceso constitucional, institucional que vamos a enfrentar a futuro. De manera que me interesaba rescatar y subrayar esos 4 puntos de su presentación. Todos sabemos que ICARE es fundamentalmente un punto de encuentro que articula una gran red de conversaciones. Haber tenido que irnos a lo virtual hace que estas conversaciones se hayan expandido y tenemos una cobertura infinitamente mayor de la que teníamos en eventos presenciales. Por ello, en el marco de esta oportunidad, junto al ministro Briones, hemos buscado en las últimas horas saber qué se está preguntando la gente en Santiago y en regiones acerca de la situación del mundo del trabajo. Parte de esto miramos en el video inicial que presentó Claudio, pero nos interesa conocer ese contexto de inquietudes y entendiendo que probablemente algunas de esas inquietudes ya fueron respondidas por el ministro, presentamos a continuación algunas de las preguntas que nos hicieron llegar personas que vienen de los diversos ámbitos de la sociedad chilena. Vamos con el ministro, no puedo dejar pasar esta oportunidad sin felicitarte por la valentía y sencillez con que has tenido que enfrentar tantas dificultades que ha tenido Chile desde que te tocó asumir este cargo. Quería aprovechar la oportunidad para preguntarte respecto del rol que puedas ver en el mercado de capitales como infraestructura y lugar en el cual se podrían resolver algunas de las dificultades que Chile atraviesa en la actualidad. Tenemos un mercado con inversionistas institucionales fuertes, con diseños de productos que pueden ser de gran utilidad frente a las dificultades y que podrían ponerse a disposición de la solución que se pueda diseñar para el rescate de nuestra economía. ¿Ves algún rol en el mercado de capitales en este proceso? ¿Cómo crees que puede ayudarse desde la perspectiva del sector privado, colaborando con el sector público, para que construyamos un sistema económico que nos pueda sacar adelante post-crisis del virus que nos está afectando? Muchas gracias por tu respuesta. Segundo, si es que ve alguna oportunidad de todo esto, estamos mejor preparados que otros países para enfrentar esta crisis y esto nos podría traer beneficios específicos en el mediano o largo plazo. ¿Qué tipo de beneficios podrían ser estos? Creo que todos hemos entendido que el fenómeno que estamos viendo en el mundo y específicamente en nuestro país a raíz de la pandemia va a ser un fenómeno transitorio. Por lo tanto, todos estamos trabajando ya y pensando en todo lo que es el momento de la reactivación de nuestra economía. Quisiera preguntarle, ¿cuánto cree usted que influirá en ese proceso de reactivación o cuánto riesgo e incertidumbre le incorporará el que nuestro país en esos tiempos esté enfrentando un proceso de plebiscito y un eventual proceso constituyente? Si dado los niveles que registraban los chilenos ya antes de esta pandemia, que según el propio Banco Central señalaban que del 100% de los ingresos, el 75% correspondía a deuda, y hoy día, con la situación económica que se proyecta, probablemente va a ser mucho peor, es si el gobierno de verdad está decidido a legislar en forma urgente para que tanto los emisores de tarjeta como los prestamistas no bancarios puedan ser regulados, igual como son los bancos y otras entidades que prestan, de tal manera de proteger a los más vulnerables de este tipo de asimetrías de información y de abuso. Gracias por las preguntas. Muy buena. Voy a ir en orden. Primero a Guille Tagle. Bueno, yo creo que él conoce mi respuesta porque nos conocemos. El mercado de capitales juega un rol central. O sea, no solo en esta crisis, sino que siempre. Nuevamente es una palabra abstracta que suena del más allá, pero el mercado de capitales, el rol fundamental que hace es poder financiar, es poder intermediar los recursos financieros de forma tal de que financien los emprendimientos, financien las necesidades de las personas, y en ese sentido tienen un rol completamente insustituible, ¿ah? Y no hay desarrollo económico posible sin mercados financieros
y mercado de capitales potente y bien desarrollado, o sea, van de la mano. Es una condición necesaria para el desarrollo tener mercados de capitales muy desarrollados. Y creo que parte del buen desempeño económico de Chile tiene que ver con eso, con haber sido capaz de ir desarrollando un mercado de capitales en muchos aspectos que ha permitido financiar ese crecimiento. Ahora, respecto al rol concreto en esta crisis, sin duda, o sea, acá, como decíamos, buena parte de los problemas, los desafíos que enfrentamos son liquidez de las empresas. Nosotros como gobierno hemos tomado medidas para abordar buena parte de ellas a través del sistema bancario, que acá va a jugar un rol fundamental, que se va a poner a prueba, y que tenemos el compromiso de ellos de que estos créditos garantizados van a llegar de forma masiva a las empresas bajo forma de liquidez, capital de trabajo, para poder sortear bien esta crisis. Pero por supuesto no se remite solo a los bancos, y acá la creatividad del sector financiero es fundamental para buscar otras fórmulas de financiamiento que puedan llegar a las empresas y a las personas. Los inversionistas institucionales pueden tener un rol muy importante que jugar. De hecho, nosotros hemos estado hablando con institucionales en esta misma línea, en la idea de poder empaquetar créditos, ¿no es cierto?, de empresas con algún tipo de garantía estatal, de forma tal de que puedan ser adquiridos por ellas y eventualmente generar financiamiento que va por canales distintos del bancario al cual hoy día estamos apostando en una primera etapa. Creo que esa creatividad, que estoy seguro va a aflorar, tiene un desafío también de buscar esos empaquetadores, aquellos actores del mercado que tienen expertise en hacer el screening de estos créditos, de poder juntarlos, de poder generar un producto que pueda luego ser adquirido por alguna inversionista institucional. Así que, con todas sus letras, Guillermo, sin duda que el mercado de capitales tiene un rol crucial, siempre lo ha tenido, pero con mayor razón ahora. Y creo que uno de los desafíos que tenemos para adelante, no solo en esta crisis, sino que de nuevo levantando la mirada y pensando al 2040, que yo creo que, me adelanto un poquito a una de las preguntas, creo que una de las reflexiones o una de las cosas que debieran emerger de este shock transitorio tan fuerte que estamos viendo es la capacidad de, desde ya, ir levantando la mirada e imaginarnos a Chile a mediano o largo plazo e ir construyendo esa idea. Creo que un elemento fundamental ahí, respecto al mercado de capitales, es desarrollar con todos los esfuerzos un ecosistema de distintos proveedores financieros diferentes a los tradicionales. Estoy pensando acá en todo el mundo fintech, que tiene un tremendo potencial, un tremendo valor, que se ancla a las nuevas tecnologías, que es capaz de ofrecer soluciones que no son simplemente sustitutas del mercado tradicional, sino que complementarias, porque llegan a lugares donde los actores tradicionales no llegan, y que ha probado ser muy exitoso en el mundo. Creo que ahí hay una palanca fundamental a desarrollar, a que impulsemos con mucha fuerza. Surge el emprendimiento, el talento de muchos, y como digo, afuera ha probado tener resultados increíbles, y creo que conversa además con el siglo XXI, que es al que tenemos que mirar. Entonces, grandes desafíos para seguir intensificando el rol del mercado de capitales, seguir aumentando la cantidad de actores y los niveles de competencia que allí tienen que operar para que en definitiva surja la creatividad, la destrucción creativa schumpeteriana, siempre el mejor producto y siempre al menor precio a través de una innovación que solo puede surgir de esa competencia. Respecto a la pregunta que hacía Diego, sí, yo creo que hay muchas oportunidades. Hay algunas que ya empezamos a visualizar y estoy seguro que van a haber otras que van a aparecer en el camino. Lo que estamos haciendo acá, desde ya, es una de las oportunidades que vamos a tener que sistematizar, y estoy seguro que las empresas ya lo están pensando, porque hemos descubierto que podemos hacer para ciertas tareas un montón de ellas a través de esta plataforma, una plataforma virtual que funciona muy bien, que nos reduce enormemente los costos de transacción, eso se llama productividad, y que al mismo tiempo permite mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Evita desplazamientos, evita un montón de costos asociados a las cosas presenciales, pero la verdad es que nos permite realizar muchas labores a distancia de forma muy satisfactoria
y muy valiosa en términos de la calidad de vida de las personas. Creo que esa es una lección. La otra lección, Diego, es lo que yo mencionaba. O sea, por lo menos a mí se me hace muy evidente, porque hemos estado en los distintos paquetes de protección de los ingresos, primero los formales, luego están los informales, ahora estamos trabajando en el mundo con boletas de honorario, y uno empieza como a descubrir y a desnudar todos los segmentos de la población y a entender ya en trabajo sus carencias, y te das cuenta que una de las cosas que cruzan todas estas carencias es la informalidad. Entonces yo creo que acá este es un llamado urgente para que tengamos una agenda de mediano plazo, partiendo por aprovechar esta oportunidad de que avancemos en formalizar todo lo que se pueda formalizar, porque al final la formalización no solo es un deber de los distintos actores o los distintos ciudadanos, sino que también es un seguro, es construcción de institucionalidad y seguridad social que justamente tiene que estar disponible para coyunturas como esta u otras distintas, pero con efectos similares, aunque de menor magnitud, que puedan ocurrir mañana, y que hoy día muchos de nuestros connacionales están desnudos por ser informales. Y vuelvo a insistir, pensemos simplemente en el tema de pensiones, donde el verdadero problema, uno de los grandes problemas, al menos así lo creo yo, más que la tasa de cotización que es insuficiente, es que tenemos una base de cotizantes extremadamente estrecha por el hecho de que son básicamente los trabajadores formales. Entonces creo que hay muchas oportunidades para avanzar y para tomar de esta crisis. Creo, por último, Diego, otra cosa que se hace evidente y que se vincula con la pregunta que hacía Guillermo. Creo que acá tenemos que tener una reflexión bien de fondo de cómo aseguramos un entorno financiero, un mercado de capitales innovador, creativo, que llegue a las pequeñas y medianas empresas en términos favorables, en términos accesibles. O sea, son muchas empresas, son muchos empleos, hay mucho valor ahí, y creo que uno debiera apostar por canales distintos a los tradicionales, que sean innovadores, que sean capaces de ofrecer productos que los sectores tradicionales no ofrecen, y en condiciones mucho más convenientes. Creo que esa sería una gran contribución a no solo al emprendimiento, sino que al crecimiento económico del país, del empleo y de la calidad de vida de las personas. Respecto a la pregunta que hacía Mónica, bueno, evidentemente el plebiscito, yo lo he dicho muchas veces, encierra incertidumbre. Naturalmente uno abre una discusión que es sobre los elementos fundantes de nuestra vida, ¿no? Que son las grandes reglas, que son las que están en la Constitución. Y es evidente que abre niveles de incertidumbre. Pero también abre oportunidades, porque nosotros tenemos que tener claro que hay una discusión, o sea, esta discusión constitucional no emerge del voluntarismo, emerge de un proceso político que está ahí, y que ese proceso político es fundamental de cara nuevamente a pensar en un Chile al 2040. Si es que existe, y eso es lo que resulte del plebiscito, una opción por ir hacia una nueva constitución, bueno, yo creo que esa decisión, si así fuese, abre un camino para construir reglas que sean legitimadas por una gran mayoría de los chilenos, y esa legitimación de esas reglas, a su vez, es lo que permite asegurar que aquellas van a durar por un periodo largo. Yo siempre digo, las constituciones no son como la ley, de hecho eso es lo que las define, que se pueden cambiar todos los días. Las constituciones son reglas que están hechas para durar 2, 3, 4 décadas. Entonces, la verdad, si está la opción de avanzar hacia una nueva constitución, y esa es la opción que prima en el plebiscito, creo que tenemos una oportunidad de construir reglas que duren 30, 40 años, que den certeza, ¿no es cierto?, para los chilenos, para las empresas, para los trabajadores en adelante. Creo, por último, y esto también lo he mencionado, que las reglas que definen esta Constitución son reglas que, si se avanzara en esa dirección, entregan elementos de moderación que es importante relevar. Esta regla de aprobación por 2/3 es súper relevante, y quiero detenerme ahí porque básicamente lo que señala es que acá una minoría no puede, una mayoría simple, sencillamente
no es la que define los criterios que van a quedar en la Constitución como si se tratase de una ley. En la ley tiene sentido que sea por mayoría simple una decisión, porque esas leyes se pueden cambiar una y otra vez. En una Constitución que está pensada para durar décadas, la verdad es que uno tiene que ponerse de acuerdo sobre los grandes principios, no sobre aquello que es propio de la ley, y esos grandes principios, que son los valores fundamentales, evidentemente requieren acuerdos supramayoritarios, más allá de una mayoría simple, y creo que esta regla de 2/3 garantiza aquello, garantiza un incentivo a que si aquello que se decida, si es que se aprueba en el plebiscito la opción de ir hacia una nueva Constitución, tenga muchos elementos de moderación. Creo que eso... por último, respecto a la pregunta de Javiera, por supuesto que este es un problema, es un tema que cabe analizar con mucho cuidado. Nosotros en el gobierno lo hemos estado haciendo, tenemos iniciativas legales que van en dirección de aquello que me referí delante. La portabilidad financiera le queda, espero, muy poco tiempo para hacer una realidad. Eso le mete competencia en el sector financiero. Tenemos un proyecto de ley de fintech que vamos a ingresar prontamente, y también tenemos una reflexión respecto a la regulación de los emisores de tarjetas y prestamistas no bancarios, porque como tú dices, ahí hay un problema. Ahora, es un problema que no es independiente de los puntos anteriores, y por eso quise referirme a la portabilidad financiera y al fintech, porque cuando tú accedes a prestamistas no formales, que te cobran probablemente una tasa desmesurada, te sobreendeudan, es porque, en definitiva, el canal formal no está disponible para muchas personas. Y creo que uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como gobierno, y de nuevo mirando al 2040, es poder ampliar el acceso al canal formal a todos los chilenos. La verdad es que si uno queda excluido del sistema formal, solo va a poder ser incluido por un sistema informal que funciona con reglas distintas y funciona con condiciones que son muy distintas, muy diferentes a aquellas que uno le gustaría que esas personas tuvieran. Muchas gracias, ministro, por su respuesta. A continuación, ya usando un poco de su agenda, queremos revisar las preguntas más votadas por la gente que nos sigue a través de MOL, nuestro partner de esta transmisión. La preocupación existente en términos del esfuerzo sobre la caja fiscal que ha estado desarrollando el gobierno desde el estallido social de octubre pasado y ahora en esta pandemia global que afecta a todo el planeta. Asimismo, se refleja en estas preguntas el interés de conocer el espacio de acción, algo usted ya mencionó respecto a eso, que aún dispone el gobierno frente al futuro de esta crisis. Bien, las dos preguntas son muy pertinentes, muy buenas. Creo que la primera, yo siempre he dicho, los modelos, yo prefiero hablar de modelos con S que de modelo en singular. La verdad es que no hay un modelo, y sobre todo los modelos, un buen modelo tiene que ser dinámico, tiene que ser adaptativo. Algo que está congelado, que es una camisa talla única, puede funcionar bien un tiempo, pero si no se adapta al entorno, como todo sistema complejo, termina por perecer. Entonces creo que el desafío acá es ir adaptando los modelos a las nuevas condiciones sociales, económicas, y creo que la pandemia que tenemos a la vista es la prueba más gráfica. O sea, si uno no tiene una capacidad de respuesta adaptativa y se queda anclado en una camisa de fuerza, se muere. Ahora bien, dicho eso, creo que algo me referí, yo creo que nosotros tenemos, pasada esta pandemia, un deber de tener esta reflexión de largo plazo del país que queremos al 2040, y este país que queremos al 2040, que esperamos que sea un país desarrollado, que siga creciendo. Quiero resaltar acá que el crecimiento económico es fundamental. Sin crecimiento económico, todo lo que hablemos, la verdad es que son palabras al viento. Van de la mano, son caras de la misma moneda, el crecimiento económico con el bienestar de la población. Y de lo que se trata es, me parece a mí, es de poder seguir profundizando, construir institucionalidad robusta que permita tener políticas sociales más ambiciosas que las que hemos venido teniendo, particularmente en aquellas áreas donde sabemos que tenemos déficit. Hacia acá, seamos muy sinceros, hemos avanzado
mucho en igualdad de oportunidades, pero todos sabemos que la cancha no es pareja. Y yo creo que ese es un desafío fundamental, no solo un desafío ético, sino que es un desafío que si uno incluso lo mira del lado económico es lo que conviene hacer, porque acá estamos desaprovechando talentos y oportunidades y eso la verdad es que es inadmisible. Creo que tenemos un desafío muy grande ahí. Creo que también tenemos un desafío, ya lo mencioné, en avanzar hacia formalizar mucho más nuestra economía, de forma tal de tener redes de protección que sean más amplias, que hoy día funcionan bien para porcentajes importantes de la población, pero que esta crisis prueba que una parte sustantiva de nuestros compatriotas están ajenos o con condiciones de acceso mucho más limitadas. Entonces, creo que sí, tenemos una reflexión social profunda que hacer de construir una política social más ambiciosa, que se haga cargo de temas de igualdad de oportunidades, que se haga cargo del tema de las ciudades y la calidad de vida. En fin, hay muchas dimensiones que hemos discutido, particularmente antes de esta crisis, que yo creo que es fundamental retomar, y que, insisto, son condiciones necesarias y van de la mano del crecimiento económico que la sustenta y del cual también él se alimenta. Así que yo concuerdo con esa visión de que tenemos que seguir avanzando decididamente ahí, por las razones que he expuesto. Y la segunda pregunta era, si me la repite, eran los espacios, si hay más balas de... Más o menos así. Creo que me referí, o sea, acá dos conceptos. Nosotros tenemos que ir respondiendo evolutivamente. Sería un error pensar que esto es, tiramos toda la casa por la ventana de una y después nos quedamos sin municiones. Yo creo que nosotros hemos actuado con celeridad, hemos actuado en una amplitud muy significativa. Yo he mostrado que hoy día tenemos un déficit fiscal de 8% del producto y que van a haber nuevas medidas, pero insisto, que hay que ir analizándolas con mucha flexibilidad, de forma dinámica y sobre todo entendiendo muy bien cuáles son nuestras prioridades. Nuestras prioridades acá son el empleo, son los ingresos de las familias y para eso vamos a tener que hacer todas las repriorizaciones de gasto que sean necesarias para poder abordar esa prioridad. Es lo que corresponde, como dije, en cualquier casa, en cualquier hogar, eso es lo que hacemos a diario y el Estado tiene que hacer lo mismo. Y quiero detenerme un segundo acá, Lorenzo, con dos cosas que no mencioné en la presentación, pero que estamos haciendo, y creo que de nuevo tienen que ver con la pregunta que hacía Diego, qué cosas podemos sacar hacia adelante. Nosotros estábamos trabajando con mucha fuerza acá en una agenda de mejor gasto público. En enero creamos una comisión que nos asesora, y el norte es este, o sea, es decir, oye, el Estado recibe dinero a todos los chilenos con sus impuestos, le estamos pidiendo a todos los chilenos un sacrificio, nosotros tenemos el deber moral de garantizar de que esa plata la estamos gastando bien, y gastarla bien significa, uno, que esté bien priorizada, y dos, si yo definí las prioridades, asegurarme que ojalá cada peso que los chilenos me dan le llegue íntegramente al beneficiario final. Tenemos que asegurar eso, tenemos que asegurarlo con mucha transparencia de cara a la ciudadanía, y es lo que estamos trabajando. Tenemos harto camino avanzado, de ahí nace el presupuesto en base cero que les decía, pero creo que esta es una discusión que empieza, que no se agota acá, y que vamos a tener que tener en los próximos años. La flexibilidad es la palabra clave, creo yo, para adecuarse a un entorno que es dinámico, que es cambiante, que es desafiante, y que nos plantea una serie de desafíos potentes. Y la segunda iniciativa, que está ahí, pero que quedó de alguna manera suspendida temporalmente por razones obvias asociadas a la pandemia, es que nosotros habíamos convocado un grupo de expertos, técnicos del mundo académico, expresidente de Banco Central, técnicos de los partidos políticos, para tener una reflexión de mediano plazo respecto a la hoja de ruta tributaria que Chile tiene que tener, de nuevo pensando largo, pensando en cómo tenemos no solo mayores ingresos fiscales, que es típicamente la derivada que muchos hacen y se quedan ahí, sino que también cómo tenemos una estructura tributaria que sea más adecuada, que sea mucho más simple, que sea pro inversión y que sea pro crecimiento. Porque quiero insistir acá,
tenemos que avanzar hacia una agenda social más potente, con una mirada a largo plazo, una vez que esto termine. Esa reflexión no hay que abandonarla, pero nunca podemos dejar de lado ni la forma como la financiamos y por lo mismo el crecimiento económico, que es condición necesaria para todo lo anterior. Ministro, muchas gracias. Creo que esta conversación, por lo menos de mi punto de vista, ha superado mis expectativas. Creo que usted ha cubierto gran parte de los temas, pero además con una profundidad y una certeza que yo creo que genera mucha tranquilidad en quienes entendemos que estamos viviendo una crisis muy compleja, que nunca vivimos, y es muy bueno tener a cargo de la hacienda pública a alguien con su conocimiento y su capacidad de empatía para transmitir los desafíos que está enfrentando el país. Antes de cerrar, si usted quiere hacer alguna reflexión final, estamos disponibles. Sí, gracias Lorenzo. De todas maneras, una reflexión final. Lo primero es pedirles que me inviten de nuevo. Yo creo que hay que tener todas estas instancias, todas las que sean necesarias, y siempre van a contar con mi disposición, porque creo que es muy fundamental. Como al principio, yo concuerdo plenamente. Este es un momento único en que la forma en que logremos salir va a requerir el concurso de todos. Tenemos que estar muy unidos, tenemos que estar en mucha sintonía, empatizando, y para eso, sobre todo si estamos en onda de distanciamiento, hay que juntarse por otros canales, y este es uno muy bueno. Yo creo que acá hay que construir este sentido de país, y que ese sentido de país se traspase en nuestras acciones. Yo creo que ustedes y todos quienes nos escuchan, que son empresarios, tienen un rol fundamental al que yo llamo y confío, porque todos ustedes son líderes de son líderes empresariales, y los líderes, la verdad es que se prueban en estas situaciones, ¿no? Ahí donde emergen, ahí donde uno puede decir que hay verdadero liderazgo. Entonces yo llamo al liderazgo de ustedes para empujar, para empatizar con sus trabajadores, y los dolores que pueden enfrentar en los meses que siguen, y sobre todo para tener esperanza de que vamos a hacer, no tengo ninguna duda de eso. Esto va a requerir mucho liderazgo de todos, nosotros como autoridades, del mundo político, del mundo empresarial, del mundo sindical. Creo que la palabra clave es unidad y liderazgo. Así que yo hago ese llamado y les quiero transmitir un mensaje de fuerza, que es el que nos anima a nosotros acá en el día a día. Por lo menos yo me levanto muy contento todas las mañanas y muy desafiado todas las mañanas. Me encanta lo que hago. Ha sido un montón de trabajo, pero lo hago feliz, y estoy seguro que vamos a salir bien de esta. Tenemos un gran país. Muchas gracias, ministro. Quiero agradecer al ministro de Hacienda por el tiempo, la disposición, la profundidad con que ha abordado los temas de esta mañana. Tomamos el compromiso de volver a convocarnos en las próximas semanas en otra oportunidad como esta. Creo que ha sido una oportunidad muy valiosa para compartir su visión, para entender mejor los esfuerzos que está desarrollando el gobierno para aliviar la situación de todos los chilenos en medio de esta crisis. Yo quisiera hacer una reflexión de no olvidarnos que solo estamos en la 5ª semana desde que se desató esta crisis. Para muchos de nosotros pareciera mucho más tiempo, pero para el ministro han sido momentos para diseñar políticas públicas, aprobarlas en el Parlamento, ponerlas en ejecución. Luego es urgente que todos colaboremos para que este esfuerzo que está haciendo el país se difunda adecuadamente y genere tranquilidad en los chilenos. Si en algo hemos podido contribuir a ese objetivo con este encuentro, estamos cumpliendo con uno de los roles centrales de ICARE, siendo ahora un punto de encuentro virtual. Esperamos que este encuentro haya sido de su interés y queremos agradecer a las miles de personas que han presenciado digitalmente este encuentro. Queremos agradecer a EMOL por colaborar con nosotros en la transmisión que quedará disponible en icare.cl. Finalmente, los quiero dejar invitados para el próximo jueves 30 de abril a un encuentro virtual de ICARE que se realizará en alianza con la Universidad Finisterre y contará con el embajador de Chile en España, don Roberto Ampuero. El encuentro se titula España en tiempos de coronavirus, lecciones y aprendizajes para Chile. Los esperamos entonces el jueves 30. Nos sumamos al llamado a cumplir con las recomendaciones de la autoridad y a reiterar la importancia de que todos nos cuidemos. Muy buenos días.